¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. En esta ocasión, pues, celebrando que estamos ya muy cerca de entrar a las vacaciones de verano. En algunos casos, sobre todo para la educación media superior, ya es esto inminente. Para los chicos de primaria todavía les falta un poquito, pero estamos ya a punto de entrar acá en el hemisferio norte. Entonces, escogimos algunos relatos que hablan precisamente sobre lo que puede ocurrir cuando la gente sale de vacaciones de verano. Es decir, aprovechando su tiempo con sol, supuestamente un muy buen clima, y como en estas ocasiones que parece que el horror, el terror no puede ahí aparecer, es precisamente gracias a estas condiciones que los hechos que les ocurren a los protagonistas de nuestros relatos van a ocurrir. En esta ocasión escogimos una novela de Adam Neville que se llama El Ritual, y algunos cuentos de M.R. James, por ejemplo, Panorama sobre la colina, Silva y Acudiré, y los 2 insólitos libros de oraciones. Así es, y bueno, pues en este caso nos enfocamos pues en autores ingleses, y bueno, ya hemos hablado del ritual en varias ocasiones, de hecho. Pues fuera de eso, pues nada más es como esta etapa de bueno, creo que en la novela, en la película, en la adaptación cinematográfica se nota más que es como pues este verano es también como una especie de cambio, de pues como una etapa necesaria en la vida como para el crecimiento, porque pues es como un duelo en la película. Y bueno, también la novela es como un duelo, pero es un duelo de manera diferente, porque el protagonista es que es el único que tiene una vida diferente, es el único que termina salvándose de esta entidad que vive en el bosque, que no se sabe exactamente qué es, nada más como una especie de dios. Y pues básicamente eso. Yo creo que también el hecho de, bueno, siendo folk horror, como acercarse a los puntos que no eran comunes dentro del horror británico, inglés, o sea, que es más como de la época fría, sino acá como en el verano, en el sol, todo esto. Me parece que ese fue como más o menos el punto. Sí, realmente en El Ritual nos encontramos, por si alguien no ha leído la novela o no ha visto la película, un grupo de amigos que ya tienen bastante tiempo, que terminaron sus carreras, que varios de ellos son muy exitosos, pero al mismo tiempo esa vida exitosa los ha vuelto seres muy sedentarios, con exceso de peso, con varias enfermedades, con muy poca condición física, y sin embargo cada cierto tiempo hacen unos viajes pues para reconectar como amigos. El que decía Omar, el protagonista, es un muchacho, bueno, entre hombre, muchacho, que pues la vida no le ha salido igual que a sus compañeros, es como más idealista, los otros son hombres de negocios. Entonces este hombre, a través de los negocios que ha querido emprender, no les ha ido bien. Sin embargo, en la novela deciden emprender el viaje pues para estar como amigos, digamos, como con los amigos de la prepa, los amigos de la carrera, y se les ocurre como entre los planes ir a Suecia y hacer caminatas. Allá en esos países del norte es muy común el andar al aire libre, precisamente por las grandes extensiones. Sí, por las grandes extensiones, y porque cuando hay buen tiempo, sol, que no llueve, pues para ellos es una maravilla y ellos lo aprovechan al máximo. Y estos amigos también deciden aprovecharlo, y sin embargo, a pesar de ser una gran época, digamos, llena de sol, llena de buen tiempo, el horror al adentrarse en un bosque desconocido pues los está esperando. Así es, y pues bueno, a mi parecer creo que la cuestión de la estación, les digo, o sea, como que implica esta parte del crecimiento, o sea,
el crecimiento que tiene el protagonista Luke, un poco como lo que, no tanto pues tan marcado, porque sí es como muy marcado en, por ejemplo, en eso de Stephen King, o en Gravity Falls, la caricatura, que pues, el verano es como donde terminan, donde pasan de ser niños a adolescentes, pues, pero como que de alguna manera es como el paso de, pues, a la vida adulta, pues, en pocas palabras. Y me parece que hay un poco de eso aquí, no tan marcado, les digo, o sea, es mucho más marcado en Gravity Falls o en It, pero aún así como que sí, es dentro de ese sentido es funcional para la estación. Sí, además este viaje, pues, según esto es reconectar entre los amigos y lo único que va a sacar en realidad son resentimientos, problemas, dificultades entre ellos al darse cuenta de que realmente muchos ya no se soportan, ya no tienen nada en común, la mayoría desprecia a Luke por ser lo que se denominaría en la cultura anglosajona un perdedor, y sin embargo él es el único que tiene pues más fortaleza física, está en mejor condición, no es obeso como el resto de sus compañeros, tiene una, digamos, al no haber cedido al gran sueño de la riqueza, su cuerpo todavía está en mejores condiciones que los de ellos, y al mismo tiempo se refleja que él parece un adolescente eterno. Sus sueños o los donde ha invertido son sueños más bien como de un muchacho demasiado joven y los ha pagado caro, y sin embargo al hacer este viaje cuando todos están mal, no pueden, sufren, Luke es el único que va a poder salir adelante, no solo anímicamente sino físicamente y además espiritualmente. Este bosque pues va a poner a prueba todo lo que él considera el gran fracaso de su vida, y ahí se va a dar cuenta de que el solo hecho de vivir, de sobrevivir, pues ya es una maravilla, y él lo dice, no me importa tener deudas de aquí a 20 años, vivir en un departamento pequeño, o sea, como que ya lo que importa es la supervivencia. Ajá, y pues de todos modos, a final de cuentas en la novela pues, también se refleja que a pesar de que ellos vivieron el sueño, pues también sus sueños se está desmoronando. Entonces, pues como que es, bueno, o sea, como que critica mucho eso Adam Neville. O sea, son sus personajes que son como perdedores, que han tenido errores o si no errores, problemas en la vida que los han llevado como a posiciones muy bajas dentro del esquema del capitalismo, diría yo. Pero pues son estos personajes los que tratan como, o sea, como que los que pueden lidiar con esta parte pues más poderosa de la vida, más espiritual, no sé, sobrenatural de alguna manera. Y con el poder, ahora sí que regresando al horror cósmico y al metaterror, con el horror de la naturaleza en su estado más puro, porque este bosque es un bosque que no está, digamos, dentro de las excursiones, es un bosque hasta cierto punto virgen, es un bosque donde no entra la gente, y de alguna manera lo que vive en el bosque los engaña, los llama, los hace entrar para ser parte del sacrificio, y ahí es cuando nos damos cuenta de que la naturaleza no es ni buena ni mala, sino muchas veces es simplemente despiadada y va a hacer lo que pueda por lograrlo. Entonces, el ir a un campamento, ir con tus amigos y parece que todo va a salir bien, pues no solamente implica muchas veces roces y problemas, sino en este caso es una verdadera lucha por la supervivencia, y también una forma brutal de enfrentarte a secretos y a cuestiones que creías que ya eran totalmente olvidadas, a un mundo que ya parecía que había muerto, y sin embargo está ahí vivo, latente a través de los siglos, esperando cazar alguna víctima. Sí, así es, y bueno, suena raro para el verano, pero al final de cuentas creo que sí es adecuado. Muy adecuado, de hecho es una novela que da pesadillas, y a los que les gusta y salir a acampar y todo, creo que si lo leen les va a causar un poquito de resquemor estas aventuras, porque sí ponen verdad de nervios.
Bueno, pasamos ahora a nuestro querido M.R. James, un autor que nos gusta muchísimo a nosotros y que él, al ser un catedrático, pues muchos de sus relatos se dan cuando llegan las vacaciones de verano, porque precisamente son como las vacaciones más largas que hay para los profesores y para los alumnos. Entonces, muchos de sus personajes, que además de ser arqueólogos entusiastas, aunque sea amateurs, historiadores, obviamente pues son profesores, y aprovechan estos buenos meses pues para recorrer la campiña, visitar algún rincón de Europa. Muchos de ellos en realidad es más como un afán arquitectónico, arqueológico, historiador más que nada. Entonces pues le suceden bastantes cosas que uno pensaría que uno creería que en esta época de mucho sol, de mucha falta de oscuridad y demás, pues no sucedería. Empezaremos por Silva y Acudire, en donde un profesor llamado Perkins decide irse a un pueblito llamado Barstow, que está en la costa, en una de las costas de Inglaterra. Realmente lo único que va es a jugar golf, a entretenerse un rato, a pasar ahí un tiempo, trabajar, y alquila una habitación en un lugar llamado El Globo, que es un hotel. Ahí, como una casa de huéspedes. Ajá, sí, como un hotelito, una casa de huéspedes, en donde él, por pedido de uno de sus amigos, va y busca las ruinas de una antigua iglesia templaria, y ahí encuentra un objeto extraño que lo va a meter en muchas dificultades. Y bueno, este es como de los cuentos que más se hablan cuando hablamos de M.R. James como tal, y es con mucha razón. ¿Por qué? Porque de alguna manera como que precede y de alguna manera continúa con la tradición del fantasma, pero en un sentido muy esencial para que el cuento de fantasmas siguiera vigente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es esta indefinición del fantasma. Veníamos de la Ghost Story totalmente victoriana, o sea, M.R. James era totalmente victoriano, pues a pesar de que vivió muchísimo más tiempo después de la muerte de la reina, pero pues, en modales, en pues su educación, todo, prácticamente era un hombre victoriano. Y bueno, en pocas palabras, creo que la más icónica de todas las descripciones es esta, la de Silva y Acudire, que es como una sábana, no sé, una tela que nomás está ahí y que está al acecho constantemente. O sea, de eso es como lo interesante, como que primero son sueños, figuraciones que él cree, pero al final ahí está la amenaza por el objeto que encuentra y que hace algo que pues obviamente no debió de haber hecho. Exactamente, le encuentra una especie de silbato y con él le habla al viento, y hablarle al viento lo que hace es convocar a un fantasma que cuidaba ese objeto. Entonces, bueno, esta especie como de sábana que al mismo tiempo parece un hábito de alguien o algo que fue ciego y que esa persona ciega ahora busca el hábito, el silbato que fue robado, porque de hecho tiene una inscripción, el silbato, y dice ¿quién es este que viene? ¿Quién es este que viene? Y Flafu Misfle, que es algo así como persigue al ladrón. Entonces, al robar este objeto, bueno, que para él no fue robar, para él fue un descubrimiento arqueológico, se convierte no creo que de M.R. James, pues, pero pues hasta suena como una crítica de todo lo que ha hecho, por ejemplo, el Museo Británico. Podría ser, porque realmente, bueno, para los arqueólogos eso era, o sea, realmente ellos no se definen como ladrones de lugares, sino al contrario, descubridores y clasificadores, categorizadores de estos objetos, pero en el siglo XIX, en el siglo XVIII, literalmente se iban con lo que encontraban. Entonces, y no solo los ingleses, sino pues, ahí está el Louvre, todos, o sea, cada quien agarraba con lo que podía, rapiñaba todo lo que podía. Entonces,
Lo malo es que estos elementos traen una especie de maldición. Ahora sí que no tuvieron ni siquiera que irse a las pirámides egipcias para digamos, ser perseguidos por una maldición, y en este caso es la maldición de este ser que está cuidando silbato por alguna razón que nunca se sabe. Y probablemente algo de los templarios, ¿no? Sí, o sea, probablemente haya sido un monje templario, pero más allá de esto, pues no se sabe. Recuerden que los templarios fueron una orden que eran sacerdotes, pero al mismo tiempo espadachines, eran soldados, y llegaron a tener tanto poder que un papa y un rey decidieron acabar con ellos y los empiezan a perseguir, a matar, sus iglesias son destrozadas, y entonces tal vez este odio, este resentimiento pues tiene que ver con alguien que vaya a profanar el lugar donde ellos vivieron. Entonces pues ese es un muy buen ejemplo de alguien que va a disfrutar arena, sol, el mar, la playa, el campo de golf, y parece una de estas vidas tan ordenadas, tan tranquilas, y de repente pues en estas vidas tranquilas y ordenadas puede entrar algo que pues puede trastocar el modo de ver el mundo de estas personas. Así es, y bueno, o sea, creo que pues, como esta imagen de la playa, con el fantasma, pues creo que ya haber marcado como tanto esa imagen del fantasma en la playa, me parece que fue muy pertinente y muy icónico por parte de M.R. James. Y bueno, también tiene una adaptación, bueno, dos adaptaciones, una del 68 me parece, 63, ahorita no recuerdo, y otra del 2010. La del 2010 no la he conseguido, pero hemos visto la del 68 y es una adaptación bastante decente. Más o menos de la época de las adaptaciones de las primeras historias de fantasmas para Navidad de la BBC. Y pues, súper recomendable. Y después tenemos otro cuento que se llama Panorama sobre la colina. Aquí también tenemos a un profesor, un personaje muy recurrente en los cuentos de M.R. James, que lo invita a un amigo solterón a pasar unas vacaciones de verano a un pueblito muy tranquilo, en el cual le dice que realmente pues él puede hacer lo que quiera todo el día, que él tiene sus ocupaciones, que él puede salir, visitar los pueblos, ir a visitar las iglesias, conocer los alrededores, que haga lo que quiera, y que él le ofrece allí su casa. Y él se ilusiona, y de hecho la manera en que describe cómo es su viaje en tren, cómo se siente libre después de tantos meses de trabajo, de lidiar con los alumnos, cómo está contento, cómo lleva su bicicleta para salir por los caminos, incluso es muy, o sea, la verdad a mí me gustaba mucho ese cuento, me gusta mucho por todas las descripciones que hace. Cuando él llega, toman el té en el jardín, ya es un té helado, toman cenas frías, es decir, todo va muy de acuerdo a esta época. Y también lo que parece ser que van a ser unas vacaciones muy disfrutables, muy a gusto, muy tranquilas, pues a través de un objeto extraño que son unos binoculares bastante raros que no se los compraron, sino que después de la muerte de un hombre que era una especie de anticuario amateur o arqueólogo amateur, salen como en una subasta, y el dueño de esa casa donde va este joven, el profesor, a quedarse un tiempo, se hace con ellos, los compra. Y la vista a través de estos binoculares lo lleva a conocer lugares que parece que ya no existían. Es decir, cuando ve a través de los binoculares, ve formas o partes de una iglesia que ya no existe, ve como era antes un bosque en una colina donde se ajusticiaba a los ladrones y a otras personas. Entonces él a través de estos binoculares ve el pasado. ¿Por qué? Porque los binoculares tienen ahí un secreto bastante, digamos, siniestro por parte de este hombre que era este arqueólogo amateur, que soñaba con ver lo que era el pasado, las ruinas romanas y demás, y se metió en problemas muy grandes. Y pues lo que comentábamos, lo que parecen ser unas
vacaciones bastante tranquilas, bastante en paz, pues se convierten en algo bien perturbado, porque este hombre, al creer que en estos lugares hay algo que ya no existe, pues es de alguna manera llevado a enfrentarse a misterios muy grandes, como qué era lo que había en esa colina desde la cual se veía la panorámica hacia la casa de su amigo y el pueblo, quiénes eran los que colgaban ahí, y también qué fue lo que le pasó a este anticuario y arqueólogo amateur, cómo fue que se hizo con lo necesario para armar estos binoculares, y pues lo que parecen unas vacaciones como tranquilas, en paz, que todo va a salir muy bien, pues también se ven trastocadas por una emoción y un sentido misterioso que las cambia definitivamente. Sí, de hecho, creo que es de los primeros cuentos que me contabas cuando era niño. Uh-huh. Y es como de los que más recuerdo, porque era como que, o sea, lo que contaba, cómo lo contaba, era como muy, muy fuerte, pues lo que eran estos binoculares. Y que aquí está un tema interesante de M.R. James, que es como esta parte, no sé si decirlo exactamente, sí, de repente muy pagana, que recoge M.R. James al ser pues, historiador, arqueólogo, todo esto. Y como toda esta parte sobrenatural hasta cierto punto de todos estos como ¿cuál será la palabra? Ocultistas, alquimistas, porque o sea, por ahí va más o menos la idea de por qué estos binoculares pueden ver lo que ven. Ajá. Entonces, como que se me hace muy interesante eso, porque M.R. James te dice lo justo para que no caer, bueno, porque por ejemplo él odiaba como esta parte del esoterismo, del ocultismo que estaba en boga en su época, pero, o sea, te dice lo justo para que sea creíble y te dé miedo, y eso es como muy importante, me parece, a mi parecer. Sí, porque realmente, bueno, Inglaterra pues es que es un crisol de culturas, o sea, primero los pictos, los celtas, luego llegan los romanos, y todos estos pueblos dejaron, como en cualquier lugar, sus, pues, ¿cómo les diremos? Sus... pues parte de su cultura. Pues sí, o sea, los restos de su cultura. A cada rato se encuentran villas romanas, caminos, hay puentes romanos todavía porque ellos construían súper bien, pero también encuentran muchas cosas de la época de los pictos, de los celtas, de pueblos mucho más atrás, que son los de la edad de bronce, los de la edad del hierro. O sea, realmente mueven una cosa y sale cualquier tipo de restos culturales de algún pueblo que haya habitado la isla. Entonces, a lo que al parecer, bueno, parece estos protagonistas, la verdad es que como que ellos lo suyo es observar, ir a las catedrales, a las iglesias, dibujar, retratar, pero realmente no ir más allá. Pero hay algo que los enfrenta a lo que ocurrió en ese lugar, y pues les hace ver que este mundo que ellos viven normal, tranquilo y demás, solamente parece ser una fachada, y en cualquier momento pues esto puede caer y el pasado puede realmente atacarlos en cualquier momento. Ajá. Y sí, o sea, creo que es más que nada ese tema, que también creo que retoma mucho Lovecraft, o sea, estos ocultistas, esotéricos, que se meten con cosas que creen que pueden manejar, pero nunca, o sea, siempre les termina pasando la vuelta, pasando factura, ajá, y es lo que pasa aquí. O sea, creo que es muy común las historias de M.R. James, que hay veces que las personas se salvan, pero pues son cosas como aleatorias, eventuales, no sé cómo describir la palabra, que va muy bien porque a final de cuentas
lo que tienes que darte miedo, tienes que sentir la amenaza. Entonces creo que eso es mucho de la idea de lo que M.R. James logra. Sí, y bueno, también porque hay amenazas ahí y amenazas que uno piensa que, de hecho, hay personajes que dicen, no, es que este ser no le hubiera hecho nada, pero la verdad es que no. Sí se siente que más allá de lo espiritual hay un peligro físico. Y bueno, pasamos a nuestro último cuento, que es los 12... El libro de oraciones insólitos. Ajá, los 12 libros de oraciones insólitos. Esta historia también nos habla de un profesor que va a atravesar una parte de la campiña que parece así por lo como lo describen, que es una cosa deliciosa, excepcional. Y cuando es esta época de verano, pues como deja un poco de llover, pues ellos aprovechan, caminan, también hacen muchas actividades que hacen lo mismo que hacen en el norte. Y este profesor toma un tren para ir a una región y encuentra a un hombre bastante parlanchín que le cuenta que su hija cuida una casa señorial, una especie de castillo pequeño, donde lo más llamativo es una capilla, porque la capilla, además de ser muy hermosa, muy bien conservada, tiene más o menos unos 3-4 siglos de existencia, tiene ventanales maravillosos. Aquí la cuestión es que el anciano le cuenta a este profesor, que hay unos ciertos libros de oraciones, unas especies de misales que son muy extraños, porque siempre cuando va su hija a limpiar la capilla, quitar el polvo y demás, los libros están abiertos en una determinada página. Entonces, la verdad es que la hija, aunque ya está acostumbrada, pues sí siente temor, porque no hay más que una llave, que es la de ella. Y ahora nos enfrentamos también a algo bastante común que había en Inglaterra, no sé si ahora se siga llevando a cabo, que las grandes casas señoriales, la gente de la nobleza, como salía de vacaciones o en ocasiones no estaban en sus casas de campo, permitía a sus criados que los visitantes que anduvieran por ahí viajando en épocas, por ejemplo, de verano o en otras épocas, si ellos no estaban en la casa, se permitía que conocieran las casas, que pudieran pasar a ver las salas, los cuartos, o sea, siempre y cuando se vieran personas decentes, incluso las capillas, que pasaran, las conocieran, porque prácticamente sus casas eran museos, porque ellos tenían unas muy buenas colecciones de arte, de esculturas, pinturas, etcétera. Entonces, esto era muy común. De hecho, en Orgullo y Prejuicio, esa es la manera en que se reencuentran Lizzie y el señor Darcy, porque al estar viajando en el norte, ella y sus parientes, bueno, una parte del norte, me imagino que era como el noroeste, llegan a la mansión de Darcy, que es literalmente un palacio, y piden permiso de entrada y les dan permiso de entrar, porque esto era como algo muy común, era como una forma de, no sé, a lo mejor dejar ver su magnificencia y al mismo tiempo permitir que la gente gozara de estos beneficios. Entonces el señor le dice, el anciano, al profesor que si quiere ir a conocer la capilla, y como era algo muy común, se permitía y todo, pues lo dejaron. Entonces pues él ya fue y vio, y ahí se dio cuenta de que la capilla era hermosa, que era una cosa maravillosa, que la casa pues era una casa señorial como cualquiera, pero que la capilla era una joya, y que los libros de oraciones eran bastante extraños, porque eran unos libros que tenían más información de la común de lo que tenían las Biblias anglicanas normalmente. Él descubre varios detalles de los que al principio como que no se da muy bien cuenta, pero después lo va a pensar bien. ¿Por qué? Porque este hombre, al igual que muchos personajes de M.R. James, al ser un anticuario, un arqueólogo y demás, percibe o nota que estos libros son diferentes de los libros de oraciones comunes, traen unas oraciones que no deben traer estos libros, es como si fuera un libro modificado, y aparte, en la fecha en la que fueron impresos, a él se le hace que es un imposible,
porque fue durante la época de la revolución que armó Oliverio Cromwell, en la cual estaba decidido a derribar la iglesia, en la cual cerró y persiguió al clero, y bajo pena de muerte estaba prohibido pues imprimir y dar a conocer libros sagrados, y misal de oraciones pues era un libro sagrado, y en plena época en que Cromwell estaba en el poder se imprimió. Entonces lo curioso es que el libro siempre se abría por la fecha de la muerte de Cromwell, y decían que la que había sido como la dama del castillo lo odiaba profundamente, porque la nobleza obviamente era monárquica, y pues los partidarios de Cromwell y la revolución que armaron lograron derrotar al rey Carlos I y llevarlo a la muerte. Antes incluso de la Revolución Francesa fue un rey que fue decapitado. Entonces esta mujer, junto con las personas con las que ella se reunía, rezaban en esta época, y como que la oración era como de venganza, y de hecho se decía que cuando Cromwell murió, mucha gente fue y bailó sobre su tumba, y que se hacían casi peregrinaciones, y esta mujer, la dueña de estos libros, fue prácticamente de las primeras en hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que estos libros, al digamos estar pues sin mucho control y demás, lo que ocurre es que los anticuarios, que hay muchos que se van por estas casas señoriales y roban libros raros y demás, como lo que hacía la hija del anciano era encerrarlos y después abrirles, pues realmente lo que hizo uno de ellos fue robarse los libros. Mandó a hacer unas copias idénticas, pero aquí la cuestión es que estos libros no se abrían solos, y fue cuando se dieron cuenta de que los robaron. Y al final pues ocurre una venganza terrible del más allá, y algo como una especie de toalla, como con unos ojos que parecían unas arañas y demás, ataca y mata al hombre que robó los misales extraños, estos insólitos libros de oraciones. Sí, así es. Bueno, pues decimos, aquí ven otra descripción extraña de un fantasma. Y bueno, generalmente son cosas como, o sea, es muy simple lo que ocurre generalmente en las obras de horror. O sea, hay algo que no tienes que hacer y obviamente rompes esa regla. Y pues obviamente hay consecuencias al final. O sea, no es como que obviamente, bueno, por eso se habla algunas veces de por qué los cuentos de hadas son como pues los precuentos de horror, pues porque hablan de pues qué te ocurre cuando haces cosas que no deberías de hacer. Y pues, me parece que aquí en el cuento es como muy obvio. Y bueno, para ir cerrando, obviamente hay muchísimas más narraciones de horror, obviamente en películas pues no se diga. Por ejemplo está los elementales de Michael McDowell, que ocurre en verano en una playa. Como les decía, está It, la parte de cuando son niños, adolescentes, ocurre en un verano ocurre todo. Si no, un poco también cuando ya regresan de grandes, también regresan en la época de verano. No sé, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, La gente del verano o El pueblo del verano, también de Shirley Jackson. Es como en este pueblo de están ahí, ahorita no me acuerdo. De algunas historias de Bradbury también, y bueno, que a veces tiene que ver como con este paso de la niñez a la adultez, es un poco. Sí, realmente en esta época tanto jóvenes como adultos pues están viviendo como su etapa de maduración, y muchos de ellos al ser chicos van a entrar a una nueva etapa, porque volviendo pues muchas veces inicia un nuevo curso, entonces ellos viven como todas estas experiencias, y al mismo tiempo de ser unos momentos de horror son viajes de autodescubrimiento.
Así es, y bueno, pues me parece que de alguna manera creo que el verano y las vacaciones deberían ser así como una especie de viaje de autodescubrimiento. Y pues díganos ustedes qué narraciones conocen que ocurran en verano y pues aquí coméntanoslas y las leemos. Sí, nos vemos y que pasen felices vacaciones de verano. Hasta luego. Hasta luego.